Ágreda Román Asociados. Solución para el manejo y protección de datos personales. En el marco del derecho a la información y el derecho a la privacidad, ambos derechos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que surge la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Dichas leyes prevén las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona al acceso a la información pública y a la protección de sus datos personales en posesión de sujetos regulados u obligados. El manejo de datos personales ocurre al menos en 3 niveles dentro de una empresa u organización en su carácter de sujeto regulado ante la ley: clientes, empleados y acceso a las instalaciones. La realidad es que en la operación cotidiana de sus negocios, cualquier empresa realiza el manejo de una cantidad considerable de datos personales, sin la certeza de que el manejo de dicha información está apegado a los lineamientos previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, es el órgano encargado, entre otras funciones, de vigilar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y está facultado para emitir recomendaciones en el ámbito del manejo de datos personales y, en su caso también, imponer sanciones por la inobservancia de la ley. El manejo de datos personales por parte de una empresa sin tomar en consideración las disposiciones de la ley le puede acarrear consecuencias jurídicas graves, que van desde multas en el orden de hasta 320,000 días de salario mínimo hasta responsabilidades de tipo penal. El apego a las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, más allá de ser un tema de cumplimiento, puede representar ventajas competitivas para una empresa como son: el incremento de la confianza de los clientes, proveedores y empleados. Incremento de la competitividad al tener procesos bien delineados para el flujo de información. Disminución de los riesgos reputacionales que pueden representarse al incurrir en alguna sanción derivada de algún procedimiento interpuesto en contra de la empresa por el incumplimiento de la ley. Nuestra propuesta consiste en un sistema integral de gestión y administración de datos personales acorde a las disposiciones que establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, el cual se desarrolla en las siguientes etapas. Diagnóstico, el cual consiste en un análisis organizacional, legal y técnico de los datos personales que la empresa maneja, identificando el flujo de dicha información dentro de la organización, el nivel de riesgo de datos que maneja la empresa y el nivel de protección y de cumplimiento con relación a las disposiciones de la ley. Plan estratégico y documento de seguridad. Es una fase que consiste básicamente en proporcionar al cliente las mejoras de seguridad en cuanto a manejo de datos personales se refiere. La realización de un plan de seguridad mediante la implementación de medidas de protección de información y la generación de un documento de seguridad que permita a los responsables del tratamiento de datos personales dentro de la organización cumplir con la obligación que establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, ante el caso de una auditoría por parte del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. En conclusión, nuestra propuesta integral redituará en beneficios para su empresa, porque es un sistema de prevención de futuras posibles contingencias legales, multas y gastos derivados de procedimientos relacionados con el mal manejo de datos personales en términos de la ley de la materia. El resultado de la implementación de nuestra propuesta integral permitirá un mejor y más ágil manejo de los datos personales dentro de su organización, concretando el objetivo más importante y primario de nuestro trabajo, que es generar conciencia y una cultura organizacional en el manejo de datos personales dentro de su empresa. Ágreda Román. Si tienes alguna duda, consúltanos.